Bien, la idea de utilizar principios bíblicos es una idea que puede, o al menos en mi experiencia, puede producir efectos de transformación que son inesperados. Lo interesante de los principios bíblicos es que son como pequeñas piezas de información que a veces la gente no tiene. Es interesante entender el tema de la pobreza. Una de las cosas que a mí me bendijo mucho de entender sobre cosmovisión bíblica y trabajar en Fundación contra el Hambre al mismo tiempo es que tú tiendes a ver el tema de la pobreza o de la transformación a través de principios bíblicos. Y llegado un momento, uno puede descifrar toda la lógica en esto. Es decir, sorprendentemente la gente sufre porque no entiende la realidad que Dios ha creado, ¿no? Y eso causa mucho sufrimiento. O sea, la gente no entiende la verdad de Dios, ¿no? Y si tú puedes llevarles esa información a través de principios, es sorprendente lo que puedes causar en ellos. Y a veces nosotros, cuando vamos a algún lugar y encontramos personas, bueno, aunque puedan ser distintas a nosotros, damos por hecho de que ellos piensan como nosotros pensamos. Es decir, que tienen todos los elementos que nosotros tenemos para ver lógicamente un asunto, pero no es cierto. Por ejemplo, una cosa que es muy simple, que uno puede ver esto en un mundo común, por ejemplo, como el mundo latino, es el machismo. Por ejemplo, el machismo es tiene un principio particular, ¿no? Que la mujer o su educación tiene poco valor, ¿no? Y eso produce decisiones en las personas que a la larga afectan terriblemente a una familia. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con mujeres jóvenes sobre cómo educar a sus hijos, había un problema, que las mujeres no podían leer, no sabían leer. ¿Y por qué no sabían leer? Porque los papás sí educaban a los hombres, los mandaban a la escuela, pero no mandaban a las niñas. Y a uno le puede parecer que en ese mundo, que no es tan trascendente el que la niña aprenda a leer o no, pero cuando llega el momento en que la niña tiene que leer recetas médicas o saber sobre medicinas o tomar notas, estás enfrentando una situación sumamente difícil donde la vida de un niño depende de que la madre pueda recordar todo lo que tú le digas, simplemente porque no puede leer o no puede escribir. Así que una simple actitud machista puede crear una enorme cadena de destrucción a lo largo del tiempo, ¿no? Así que nosotros, por ejemplo, peleábamos mucho contra la actitud de los padres que no querían enviar a las hijas a estudiar a la escuela, porque era muy común. Y a veces ese machismo se escondía detrás de razones que eran absurdas, como por ejemplo, ¿para qué voy a gastar dinero en enviar a la niña a la escuela si se va a casar y el hombre la va a sostener, digamos, el hombre la va a mantener? Pero ese no es el punto, ¿no? Pero eso para ellos era suficiente. Y esto se retroalimenta, porque en el tiempo, obviamente, los hombres empiezan a pensar que la mujer no piensa, claro, como si no se le educa. Entonces, en algún momento la gente va a empezar a pensar que la mujer por naturaleza es menos capaz intelectualmente y entonces crea sus propios vicios, pues. Entonces, para nosotros era importante vencer esto, ¿no? Pero una cosa curiosa, por ejemplo, que observamos es que la gente, cuando ya tiene un paradigma, queda atrapado en ese paradigma y ya no puede razonar correctamente. Una historia digamos, muy gráfica de esto me la contó un amigo que era uno de los trabajadores de FH en Guatemala. Y él me dice, le cuento, don Arturo, que estuve conversando con un señor que tiene hijas y sucede que tiene varias hijas, pero no las manda a la escuela. Entonces, yo estaba pasándome todos los días hablándole y hablándole que tienes que educar a las niñas, que aquí, que allá. No lo podía convencer. Y entonces, un día estábamos caminando por la carretera y pasamos frente
a la escuela de la comunidad.